Los himnos navideños, pero estamos ya a punto de terminar de hacerlo. Ya estamos entrando en año nuevo. Abran sus Biblias, por favor, en lo que van saliendo los niños, donde hemos estado teniendo nuestros estudios en Marcos capítulo 6. Ya tuvimos la lectura ahí, Marcos capítulo 6, a partir del versículo 30. Vamos a ver una de las porciones de la escritura, de las más conocidas en la Biblia, que definitivamente, bueno, todos nosotros, espero, los que estamos aquí lo conocemos, que es la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Recuerden, fíjense, yo cuando estaba más chiquito, cuando estaba pequeño, yo no hacía la distinción. Yo pensaba que nada más era la alimentación de los 5,000, pero ocasionalmente yo escuchaba que decían, no, que la alimentación de los 4,000. Yo como que la alimentación de los 4,000. Recuerden que hubo dos incidentes. Uno donde hubo, ¿dónde? Apaguen sus chivas estas. Ok, muy bien. Entonces, no sé ni cómo apagar esto. Ahí va. Entonces, recuerden que hay dos eventos. Está la alimentación de los 5,000 y está también la alimentación de los 4,000. Entonces son dos eventos diferentes. Entonces no los confundan como yo lo hacía cuando era más joven. Decía, no, eran 5,000, no eran 4,000. No, son 4,000. Pero ya poniéndome a leer la Biblia y salí de la ignorancia y comprendí que son dos eventos. ¿Sí? El de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Entonces ahorita estamos viendo la alimentación de los 5,000. Ahora, como tal, esta sección es altamente misionera. O podemos decir que podemos nosotros aplicarlo de forma muy fácil a lo que vienen siendo a las personas que ministran, a los que son ministros, los que trabajan como pastores, los que trabajan como misioneros, los que trabajan como evangelistas, posiblemente los diáconos de la iglesia, todos los que están en el liderazgo de la iglesia. La aplicación de Marcos capítulo 6 es altamente fácil para con los que son ministros o los que ministran. Sin embargo, esto también puede y debe de ser aplicado no solamente a los que son líderes y ministros de las iglesias, los pastores, evangelistas, misioneros, etcétera, sino que esto se puede y debe de ser aplicado también a cualquier miembro de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo, no únicamente al liderazgo de ella. Pero vamos a empezar con esta sección, es muy interesante, la alimentación de los 5,000. Vamos a empezar con una oración, hermanos, para comenzar. Ahora, una cosa, vamos a estar utilizando bastante Juan capítulo 6 y Lucas capítulo 9, que son el paralelo con Marcos capítulo 6. Entonces el paralelo es Lucas 9 y Juan 6, que son los que vamos a estar utilizando en esta mañana. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos el día de hoy, alabando y glorificando su bendito nombre. Señor, gracias, Señor, porque usted nos alimenta, usted es el pan de vida, usted nos alimenta y en esta mañana estamos nosotros, Señor, aprendiendo y comiendo de ella. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos muestre las cosas profundas de ella, que podamos avanzar en nuestro conocimiento y entendimiento de su persona, Señor, y ciertamente que su Santo Espíritu lo aplique a nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, vamos entonces, Marcos capítulo 6. Y nos vamos a ir, hermanos, versículo por versículo, pedazo por pedazo. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Si ustedes regresan a lo que vimos hace 15 días, en los primeros versículos, precisamente a partir del versículo 7, Marcos 6, 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, etc. Entonces todo esto nosotros lo vimos. Ya lo estudiamos hace 15 días. Entonces, nuestro Señor Jesucristo
él había mandado a los 12 apóstoles, les dijo, ok, de dos en dos, ustedes van a salir y van a predicar. Entonces, ellos fueron y estuvieron fuera un tiempo. No se nos dice exactamente cuánto tiempo estuvieron fuera ellos evangelizando y enseñando y tocando puertas y haciendo el trabajo de misioneros. No nos dice específicamente cuánto tiempo estuvieron fuera. Pero cuando ellos regresaron, aquí es donde estamos en el versículo 30, ¿sí? Entonces, los 12 regresan, entonces los 12 apóstoles regresan y después del tiempo que estuvieron fuera como misioneros, de dos en dos, regresan a Cristo y le dicen, mira, Señor, te queremos contar y te queremos dar un reporte de todo lo que hemos hecho durante este tiempo que hemos estado fuera. Y esto es algo que los misioneros hacen, ¿sí? Ahora, obviamente, ellos fueron y le rindieron cuentas directamente a Dios, ¿sí? A la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como misioneros, pues sí, le rendimos también cuenta a Dios, todos los que son misioneros y todos los que son ministros, no nada más los misioneros, todos los que están trabajando y enseñando la palabra de Dios, tienen que reportarse ante la autoridad divina. Tenemos una responsabilidad y tenemos que ir ante el trono de Dios y decirle, Señor Dios, usted ya sabe todas las cosas porque usted es omnisciente, pero necesito hablar contigo y decirle qué es lo que está pasando en su ministerio y qué es lo que se está predicando y qué es lo que se está enseñando. Pero en la actualidad los misioneros reportan a sus iglesias, ¿sí? Tenemos iglesias a las cuales nosotros les rendimos cuentas. Entonces los misioneros mandan cartas mensuales. De hecho, si ustedes me tienen en Facebook, yo acabo de mandar mi carta de Navidad hace como 15 días, o la semana pasada, ¿sí? Entonces yo mandé esa carta y se la mandé a todas las iglesias. Entonces los misioneros hacen eso, tienen que regresar y reportar lo que se ha hecho y el trabajo que se ha logrado o que no se ha logrado, tanto las cosas buenísimas como las cosas malísimas, todo lo tienes que reportar. Entonces estos apóstoles, después de haber hecho el trabajo misionero, regresan a Cristo y le dicen, Señor, queremos hablar con usted de todo lo que ha acontecido en nuestro tiempo como misioneros. Nos aconteció esto, aquello, fuimos a la familia Sutana, Mengana, y tantos recibieron a tu nombre, y tantos creyeron en ti, o tantos te rechazaron. Ok, entonces esto es lo que está pasando. Ellos regresan de haber sido enviados de dos en dos del trabajo misionero y se reportan ante la autoridad directa de nuestro Señor Jesucristo, cosa que todavía se hace hoy. Okay. Muy bien, continuamos. Dice el versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La popularidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo y ahora la popularidad de los 12 se estaba dando a conocer. Esa popularidad estaba creciendo. Y había tantas personas que ellos estaban atendiendo a todo mundo, a diestra y a siniestra, y no tenían ni siquiera tiempo para ellos mismos. O sea, literalmente no tenían tiempo. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a la comunidad, estaban sirviendo a las personas. Ahora, una de las cosas, nuestro Señor Dios había enviado a los 12 originalmente por cuestión de compasión y misericordia para los perdidos y la gente. Vamos a verlo, Mateo. Sí, originalmente Él los mandó por cuestión de compasión y misericordia. Mateo capítulo 9, vamos rápido ahí, versículos 36 al 38, dice la palabra de Dios. Y al ver que las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y vamos a hablar acerca de eso, de ovejas que no tienen pastor, es algo muy interesante. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies es muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor que la mies que envía obreros a su mies. Entonces él por cuestión de compasión envió a estos 12 de dos en dos para que ministraran a aquellos que necesitaban. Entonces, la popularidad de los 12 y la popularidad de nuestro Señor Jesucristo había crecido tanta que no tenían ellos ni siquiera tiempo para comer. Y dice nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué? Agarren sus cosas, vamos a subirnos a una lancha, a una barquita privada. De hecho, si ustedes recuerdan, quien tenía las barcas era Juan y Pedro. Juan era el que tenía más barcas porque era una cuestión familiar. La familia de Juan tenía dinero, tenían múltiples barcas y las rentaban. Entonces lo más seguro es que se fueron en una barca que le pertenecía a Juan o a Pedro, a uno de los dos. Entonces, por cierto, se me olvidó mencionar.
Eso es importante. No solo fueron 5,000 personas las que fueron alimentadas, ¿sí? Muchas personas consideran que nada más son 5,000 porque ese es el número que se da. Pero si ustedes observan aquí al final, en el último versículo, fíjense lo que dice el versículo 44, Marcos 6:44, dice, y los que comieran eran 5,000 hombres. Y si ustedes dicen, pues hombres puede ser neutral, puede ser hablando de mujer o hombres, ¿no? Si ustedes se van a Juan capítulo 6, ahí dice que son 5,000 varones. ¿Sí? Entonces especifica, y esa es una cosa muy interesante en cuestión a la literatura hebrea. Ellos nunca contaban a las mujeres ni a los niños menores de 12 años. ¿Sí? Entonces niños y mujeres no se contaban. Entonces, estamos hablando de 5,000 varones que se contaron. Es decir, que había muchos más. Estamos hablando de todas las mujeres que no se contaron y todos los niños que no se contaron. Entonces estamos hablando de que muy posiblemente nuestro Señor Jesucristo alimentó a más de 10,000 personas. ¿Sí? Entonces realmente no eran 5,000, eran muchos más. 5,000 varones fueron los que se contaron. Obviamente es un misterio saber cuántas mujeres y niños fueron, pero ¿qué? ¿Estimamos unos 10? ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es algo muy interesante en respecto a cuántos se alimentaron. Fueron muchos más. Entonces, si el milagro de nada más 5,000 es impresionante, entonces, pensando que no nada más fueron 5,000 hombres, sino incluir también la cantidad de mujeres y niños, es mucho más impresionante. Verdadero milagro. Okay. Muy bien, vamos entonces a continuar. Entonces fue por cuestión de compasión que Él había enviado a los 12, fue por compasión y sigue el asunto de su misericordia y su bondad. Entonces dice, Él les dijo, venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansar. Entonces vamos a descansar. Esto es algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo también en múltiples ocasiones buscó soledad. Nuestro Señor Jesucristo en múltiples ocasiones a lo largo de su ministerio buscó alejarse de la gente. Buscó descanso, buscó alimentarse de la persona de Dios Padre, buscó ser renovado por medio de Dios Padre, buscaba esa soledad una y otra vez. Muchas veces lo hizo. Estos 12 acababan de terminar una jornada muy larga, no sabemos cuánto, como misioneros, saliendo fuera, sin sandalias, sin nada, o sea, salieron con lo que tenían puesto. Un tiempo indeterminado. Y Dios les dije, ya se merecen ustedes un descanso. Vengan a descansar. Los llevó a un lugar desierto. No es decir, a un lugar donde hay desierto, sino a un lugar solitario. A eso se refiere. Ahora, aunque Marcos no nos especifica a dónde fueron, Lucas y Juan sí. Se fueron, ellos recuerden, estaban en Capernaum. Se suben a la barca, cruzan el mar de Tiberias, que también es el mar de Genezaret, o el mar de Galilea, es el mismo lugar. Entonces están en Capernaum, se suben a la lancha. Dios dice, nuestro Señor Jesucristo, necesitamos descanso, vamos a un lugar desierto. Y se fueron, según según Lucas, vamos rápidamente a Lucas, capítulo 9. Se fueron a un lugar cercano a Betsaida. Entonces Marcos no lo menciona, pero Lucas sí, y Juan también, ¿sí? Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces como tal no estaban en Betsaida, pero sí estaban en un lugar más o menos cercano a lo que era Betsaida, que también era un pueblo costero del mar de Tiberias. Entonces se fueron de Capernaum a un lugar desierto cercado a la población de Betsaida, buscando este lugar para poder tener descanso. Otra vez, los pastores, los misioneros, los ministros, todos los que trabajan, tienen la necesidad de descanso ocasionalmente. Tienen la necesidad de poder salir y tomarse unas vacaciones si son necesarias. ¿Okay? Como cualquier otro obrero. Si tú trabajas en fábrica, te dan cierta cantidad de días de vacaciones. En cualquier trabajo que tú tengas, tienes que tener cierta cantidad de vacaciones.
Entonces, en lo que viene siendo el ministerio es igual. El pastor, el ministro, debe de poder hacerlo, si es posible. Pero en este caso, quedó interrumpido las vacaciones de nuestro Señor Jesús y de sus apóstoles. Su tiempo quedó interrumpido. ¿Por qué? Dice claramente la Biblia aquí en Marcos, que vieron que las multitudes empezaron a ver la lanchita que iba cruzando el mar de Tiberias, y vieron la lanchita y dijeron, ¡ah! Mira, ahí está Jesús y sus discípulos. Y empezaron a correr. Y de hecho, dice la Biblia, que llegaron antes que Cristo. Llegaron al lugar antes que nuestro Señor Jesucristo. Me parece que Marcos no dice eso, pero Juan y Lucas sí. Entonces llegaron antes que nuestro Señor Jesucristo, porque lo veían en el mar, en la lanchita, corrieron y llegaron ahí a ese lugar antes de que nuestro Señor Jesucristo arribara. Entonces Él llega en la lancha, unas vacaciones con sus 12 apóstoles bien merecidas, y ya hay un montón de gente. Híjole, pues ¿cuáles vacaciones? No hay tiempo. ¿Ya? Te lo mereces, pero recuerden, eso se llama, lo vimos en Filipenses, teológicamente se llama kenosis. Recuerden qué es kenosis. Dejo a un lado mis necesidades por las necesidades de otros. ¿Okay? Eso se llama kenosis, otra vez. Es un término teológico. Todo el libro de Filipenses trata acerca de ese tema de kenosis. Poner a un lado mis necesidades por las necesidades de otros. Un pastor, un misionero va a hacer eso. Alguien que realmente es una persona que ama al Señor y ama al pueblo de Dios y ama a su gente, va a hacer eso. Si a mí me tocan vacaciones, pero ¿saben qué? Hay un hermano en la iglesia que tiene una necesidad y acude a mí, ¿sabes qué? Interrumpieron mis vacaciones. Váyanse, chusma. Eso estaría muy mal de mi parte y no estaría yo mostrando kenosis. No estaría yo mostrando lo que Cristo es. Y como cristianos debemos estar reflejando lo que Cristo es. Y Él es una persona que nos mostró que Él podía poner sus necesidades y lo de sus apóstoles a un lado y sacrificar sus necesidades por el beneficio y la edificación de otros. Eso es amor al prójimo. Muy bien. Entonces, claramente podemos ver que sí, el ministro necesita descanso. Todos necesitamos descanso. Pero si hay la oportunidad de poder edificar y de ser bendición a una persona necesitada, a una persona que necesita ayuda, yo tengo que posponer y poner mi necesidad a un lado por amor a aquel individuo. Okay. Ahora, dice el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, dice el versículo 33, pero muchos lo vieron y le reconocieron. Bueno, ahí dice le reconocieron, implicando reconocieron a Cristo Jesús que iba en la lanchita. Pero si nosotros vemos algunas otras versiones, inclusive si vemos el original en el griego, que es el más importante, en realidad no es que le reconocieron a él, dice los reconocieron a ellos. Es decir, el grupo fue reconocido. Entonces, en nuestra traducción de la Reina Valera, dice o menciona que le reconocieron a él, es decir, Cristo que iba en la barca, pero en el original está implícito, por su forma en el original, que los reconocieron a ellos, todos los que venían en la barca. Ok, muy bien, continuamos. Dice, muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron, así dice, miren, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces llegaron a la ribera antes que Cristo y Jesús y los apóstoles. Dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ovejas que no tenían pastor. Esto es muy interesante.
puesto que esto viene del Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hay muchas referencias acerca de Israel que no tenía pastor. Israel no tenía, y la idea es, Israel no tenía quien los alimentase. Israel no estaba siendo bien alimentado por sus sacerdotes, los religiosos, los maestros, los principales de las sinagogas. No estaban enseñando correctamente la palabra de Dios. Estaban enseñando muy bien ritualismo, estaban enseñando muy bien tradicionalismo, pero no estaban enseñando como tal palabra de Dios. Los judíos fallaron, los judíos fracasaron, los maestros religiosos no hicieron lo que deberían de haber hecho. Y estaban como una nación sin pastor, es decir, una nación que no tenía quien les alimentase de la verdadera palabra. Israel como tal así estaba. Vamos rápidamente a ver algunos versículos. Vamos a ver Números capítulo 27 y versículo 17. Números 27, 17 nos dice lo siguiente: que salga, está hablando de Israel, la nación de Israel, y dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Fracasaron y sí fueron o llegaron a ser una nación sin pastor. Y nuestro Señor Jesucristo está viendo entonces la oportunidad, porque ve a mínimo 5,000 varones, más aparte las mujeres y los niños que estaban ahí, y Él ve una gran oportunidad que Él ya sabía que la iba a tener, obviamente, para poder predicar a la nación de Israel que había estado sin una verdadera educación bíblica, sin una verdadera explicación espiritual. Y Él ve una gran oportunidad aquí para ser el buen pastor para este grupo de israelitas que estaban delante de Él. Ahora vamos a ver un par de otros versículos. Vamos a ver uno. Este es importante, vamos a ver Ezequiel capítulo 34. Este es muy importante, es muy interesante también, porque obviamente es profético. Y la profecía se cumplió en la persona de Cristo Jesús, pero todavía está por cumplirse aún. Entonces es de múltiples referencias, Vamos entonces a Ezequiel capítulo 34, y vamos a leer los versículos 10 al 16. Ezequiel 34, 10 al 16. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Aquí está hablando de pastores de Israel que han fracasado. Toda esta sección está hablando de pastores de Israel, sacerdotes de Israel que fracasaron. Entonces vamos a verlo a partir del versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. En otras palabras, los pastores, los sacerdotes, estaban tomando ventaja del pueblo de Israel y estaban comiendo de ellos, viviendo de ellos, haciéndose ricos de ellos. Y dice: yo voy a poner mi mano, yo los voy a arrebatar de ustedes y los voy a tomar para mí mismo. Dice: porque así ha dicho Jehová al Señor, aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré a todos los lugares que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. O sea, eso es profético, porque Israel quedó esparcido entre las naciones. Pero Dios, el buen pastor, las va a volver a traer a Él, es decir, a Israel, al final de los 7 años de tribulación, al entrar el milenio. Dios va a traer al pueblo de Israel hacia Él, y Él va a ser el pastor de ellos, el pastor que ellos no han tenido en milenios. Ellos han tenido sacerdotes que nada más son vividores y han vivido pues del pueblo y han comido de ellos, pero no han hecho lo que deben de hacer, sino que han tomado ventaja. Entonces continuamos
Básicamente aquí en Ezequiel Dios está prometiendo: yo voy a regresar por mi pueblo y yo voy a ser pastor para ellos, y no van a ser ellos como ovejas sin pastor. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando Él caminó aquí en la tierra en la alimentación de los 5,000, fue eso lo que Él estuvo haciendo. Estuvo diciendo: yo voy a ser el pastor para estas ovejas que los sacerdotes no han sido. Y Él fue el buen pastor, y Él es el buen pastor, y será el pastor para Israel en un futuro. Entonces, es de doble referencia. Cristo cumplió cuando vino y alimentó, pero ciertamente regresará en un futuro y alimentará permanentemente y para siempre. Muy bien, continuamos. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. O sea, el pesimismo de los apóstoles. Están diciendo: Señor Dios, hablando con Jesús, estamos en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Hay que mandarlos a que vayan a los campos, que busquen de comer por allá afuera. Ahora, los campos, recuerden, ¿por qué dice que vayan a los campos? Estaban en un lugar, Bethsaida estaba más o menos cerca, pero ellos estaban en un lugar apartado. Entonces, no es como ahorita, o sea, no es así como que, ¿sabes qué? Mándalos a que vayan a la tiendita. Aquí, ¿cuántas tienditas no hay todos alrededor de nosotros? Pero en aquellos años no podía decirlo: mira, pues, Señor Dios, ya se está haciendo tarde, mándalos y que se vayan. Mira, no les prediques ya, que se vayan a comer a sus casas, o que vayan a comprar al pueblo, o que vayan a los campos. Si ustedes recuerdan, los campos, las orillas, las esquinas de los campos estaban reservados para los pobres y para los viajeros. Entonces, esa era la parte de las parcelas que no se cortaban, era parte de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, si tú eres un agricultor, vamos a suponer que tú tenías, no sé, 10 hectáreas, tienes 10 hectáreas de parcelas, y todas las siembras. Pues si tú eres judío, no podías cortar las orillas, las esquinas. Las esquinas las tenías que dejar sin cosechar, porque esas esquinas eran precisamente para el pobre y para el viajero. Entonces, estos apóstoles estaban diciendo: no, que se vayan a los campos a agarrar de las espigas de las esquinas que no se cosechan, o que vayan a comprar, que vayan al pueblo. Ahorita vamos a entrar en esto. 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, fíjense, no tienen que comer, no tienen que comer. ¿Okay? Dice, respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No nos dice quién está hablando ahí, pero yo casi sé quién está platicando ahí. ¿Saben quién le respondió? ¿Quién es lo más seguro quién le respondió? Judas. ¿Sí saben por qué Judas Iscariote fue quien le respondió? Pues, ¿qué quieres que hagamos con 200 denarios? ¿Qué vamos a agarrar 200 denarios y alimentar con 200 denarios? ¿A 10,000 personas? Judas Iscariote. Sabemos que Judas Iscariote era el tesorero de los 12. ¿Cómo sabemos que era el tesorero de los 12 apóstoles? Porque dice Juan capítulo 12 que él es quien tenía la bolsa. ¿Sí? Entonces, ¿quién tenía la bolsa? Es decir, la bolsa de dinero. Judas. De acuerdo a Juan capítulo 12, en los primeros versículos, no recuerdo, pero si usted lo quiere ver, ahí viene Juan capítulo 12, dice claramente que Judas era quien tenía la bolsa. Él era el tesorero. Y él sabía exactamente cuánto dinero había en esa bolsa. Y él dice 200 denarios. ¿Quieres que tomemos 200 denarios y que alimentemos a estos 10,000? ¿Cómo le hacemos?
casi sarcástico, ¿no? El asunto es, ¿saben cuánto es 200 denarios? No es poco, ¿eh? Muchos piensan, uy, 200 denarios, bien poquito, nada. Para que se den una idea, un denario, en los tiempos de Cristo, era lo que se pagaba por un día de jornada. Es decir, si tenían 200 denarios, estamos hablando de aproximadamente 200 días de labores. ¿Okay? Si lo sacamos en el día actual, suponiendo que, lo estaba viendo, que ahorita el promedio en México es de 7,000 pesos mensuales. 7,000 pesos mensuales es el promedio que se gana aquí en México. 7,000 mensuales, el promedio. Ahora, si tú sacas eso a 12 meses y luego lo sacas por día, a 365 días, y luego eso lo sacas a 200 días, ¿saben cuánto es en la actualidad? 46,000 pesos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en moneda actual, de acuerdo al promedio mexicano, estamos hablando 46,000 pesos, es lo que nuestro Señor Jesucristo tenía entre él y los 12, y Judas lo tenía en una bolsita. Entonces tenían 3/4 del año, dinero de 3/4 partes del año. No era poquito, realmente no era cualquier cosa, pero era insuficiente para alimentar a 8,000 personas. 46,000 pesos para alimentar a tanta cantidad de gente, imposible. Muy bien, continuamos. Dice, despídelos para que vayan a los campos, aldeas alrededor, respondiendo, ¿qué vamos a hacer con 200? ¿Qué quieres que hagamos? Darles de comer a tantos. Versículo 38, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijo, 5 y 2 peces. Bueno, Marcos no nos dice, pues, nada en referencia a los 5 panes y los 2 peces. Pero Juan sí. Vamos rápidamente al Evangelio según San Juan. Y ya les mencioné, capítulo 6. Juan capítulo 6. Okay. Y la persona que encontró los peces, o al muchacho con los peces, fue Andrés. ¿Sí? Fue Andrés. Vamos a leer el versículo 8. Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces el muchacho fue encontrado por Andrés y pues eso fue lo que sucedió. Ahora, déjenme hablarles acerca de algo muy interesante. Tenemos que ver esto desde el punto de vista anterior. Tenemos que verlo todo desde el contexto. Nuestro Señor Jesucristo les estaba mostrando aquí a los apóstoles una lección. Recuerden, vimos hace 15 días que ellos fueron enviados de 2 en 2, ¿verdad? Fueron enviados de 2 en 2 a ir a predicar. No podían llevar dinero, no podían llevar nada más que el calzado que traían puesto, no podían llevar una chamarra extra, no podían llevar nada más que lo que traían ellos puesto, es todo. Y dice, y si vas a la casa de alguien y te aceptan, ellos te van a dar agua y come y agradece y te van a dar de beber y acepta y agradece lo que ellos dan. Cuando tú vas y buscas asilo y estás tocando puertas y si ellos te dicen ven, entra, pasa y entra, o sea, entra, estate con ellos, ¿okay? Y agradéceles. Era una cuestión de hospitalidad. Quien venía a visitarte, tú tenías que atenderlo, tenías que ser un anfitrión tremendo para un visitante. Esto era una cuestión cultural.
Es más, el día de ayer nosotros fuimos y tocamos puertas y llegamos a la casa de Leonardo, y Leonardo me dice, pásese, y me abre la puerta, y su mamá me dice, ¿un agua de tamarindo? Sí, cómo no. Me pasó a su casa, me dio un agua de tamarindo, lo disfruté. Los apóstoles entraban y eran hechos, o sus anfitriones les daban todo cuando ellos iban a la casa de ellos. Pero ahora, fíjense, ¿Cristo tenía casa propia? No, pero Él era el dueño del universo, ¿verdad? Y lo es. Entonces, estas personas, esta gran multitud, ahora viene a Él, a donde Él estaba. Es decir, que esta gran multitud viene a visitar a Cristo. Entonces, ¿quién debe de ser el anfitrión? Cristo debe de ser el anfitrión, porque están viniendo a su lugar, están viniendo a donde Él está. Los apóstoles iban a la casa de ellos a buscarlos y tocaban puertas, y ellos abrían y les daban porque eran buenos anfitriones. Pero ahora está a la inversa. Ahora están acudiendo a la persona de Cristo Jesús, y ahora le corresponde a Cristo Jesús ser el anfitrión. Fíjense, los apóstoles acababan de ser bendecidos por todos aquellos que les abrieron la casa y les dieron ese agua de tamarindo, ¿sí? Ellos habían sido beneficiados de las personas con las cuales ellos habían ido y trabajado. Pero ahora esta gente está acudiendo a ellos y ellos dicen, no, vete a comer al campo, vete al cerro a ver qué te encuentras ahí en las esquinas. O mira, ¿cuánta lana tienes? Vete y búscate algo en la tiendita. O sea que ellos no querían ser buenos anfitriones. Los apóstoles, sí, para acá todo, ¿verdad? Para acá, sí, si tú me das, yo acepto esa agua de tamarindo. Pero que yo te dé a ti cuando tú vengas a mí, nah. Vete al cerro, arranca nopales, tienes hambre. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Cristo Jesús, con la alimentación de los 5,000, les estaba mostrando a los apóstoles, ustedes van a ser buenos anfitriones. Si tú vas a mí, yo te voy a dar, si tú vienes a mi casa, te voy a dar de comer. Yo voy a ser tu anfitrión si vienes a mi casa. Y Cristo Jesús les dijo, no los mandes al cerro, ustedes denle de comer, así como ellos les dieron de comer a ustedes cuando ustedes fueron. ¿Y saben cuál es el problema? Tanto pastor no ha entendido eso. Tanto líder de la iglesia no ha comprendido eso. Todo es para acá. Sí. Para llenar mi cartera. Para mi beneficio. Me gusta mucho el agua de tamarindo. Pero cuando se trata de dar a otros, no. Tú me sirves a mí porque yo soy el pastor. Yo servirte a ti y darte de lo mío a ti. No. Dios, Jesucristo, estaba mostrándoles a los líderes que serían líderes de la iglesia, los apóstoles, les estaba mostrando que ellos habían errado. Nosotros también somos anfitriones. Todos los cristianos, todos los pastores, todos. No es para llenar mi cartera, no es para mi propio beneficio. Muy bien, continuamos. Entonces Andrés encontró este muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces y los multiplicó nuestro Señor Dios, dice 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaban por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Ok, ahí va. En primer lugar dice que los recostó de 100 en 100 y 50 en 50 sobre el pasto verde.
Él les había alimentado espiritualmente y ahora estuvo a punto de alimentarlos físicamente. Y esto realmente nos lleva siempre, sin lugar a duda, hablando del buen pastor, el buen pastor que alimenta a sus ovejas, que nos apacenta en lugares verdes, nos lleva a Salmos 23:2. Todos no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Salmos 23, versículos 1 y 2, vamos a leer. Esto es lo que Él hizo precisamente con ellos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto es precisamente lo que Él estaba haciendo con estos 5,000 varones judíos y las mujeres que estaban presentes. Les dijo, siéntense en estos prados verdes. No solamente los voy a hacer su pastor, porque ustedes son como ovejas sin pastor. Yo voy a ser su pastor. Yo los voy a alimentar espiritualmente. Yo les voy a enseñar grandes cosas. Y yo les voy a alimentar también físicamente. Yo, porque yo soy Dios, el dueño de todo el universo, y soy su anfitrión. No se van a ir insatisfechos. Y nuestro Señor Jesucristo hace el trabajo de la manufactura. Y Él manufactura, llevando esos 5 panes y 2 peces a ser reproducidos en miles de peces y miles de virotes. ¿Okay? Grandes, muchísimas cantidades. Hizo el trabajo de manufactura. Y les dijo a los 12, vayan y distribuyan. Déjenme explicar. La alimentación de la gente espiritualmente no depende de nosotros. Depende de Dios. Él manufactura el alimento, yo no. Mi trabajo simplemente es distribuir el alimento. Él manufacturó esto. Él es el hacedor de las palabras que están aquí escritas. Él las inspiró, Él las dio. Este es el pan. De esto nos alimentamos. Él lo manufacturó. No es hecho de hombres. Muchos dicen, fue escrito por... Sí, fue escrito por hombres, pero no fue su autoría por hombre. Fue autoría divina. Escrita por hombres, sí, más de 40. Pero ellos, ninguno de ellos fueron autores. El autor fue uno, el mismo, el Espíritu Santo Dios. Él lo manufacturó. Mi trabajo simplemente es distribuirlo. La intención de los milagros de Dios siempre era poder mostrar algo de su persona. Era como un milagro, como es esto, era un sermón en acción, por así llamarlo. Todos los milagros de nuestro Señor Dios eran eso, sermones en acción, que mostraban algo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este caso nos muestra claramente su misericordia en su alimentación, tanto espiritual como físico. Su empatía, obviamente, que Él tiene hacia la humanidad. Busca traer consuelo a aquellos que no tienen quien los pastoree. Y esto es sin contar lo que Él trató de enseñarles a los apóstoles. Muy bien. Dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces, ¿cuántos apóstoles eran? 12 apóstoles, ¿no? 12 apóstoles. Y dice en los versículos anteriores que habían ellos comido. No habían comido, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cestas recogieron? Le tocó, entonces, una cesta por apóstol, para que ellos comieran.
Fueron los últimos en comer. Y esto es lo que pasa muchas veces con aquellos que son líderes. Si hay un evento en la iglesia, si es un buen pastor, por lo general va a ser el último o uno de los últimos en comer. Si es que come. Pero ¿saben qué? Ponemos a un lado nuestra necesidad por la necesidad de otros. Y a últimamente, Dios les bendijo a estos 12. Ellos no se hubieran podido comer ni una canasta entre los 12. Pero tienen una para cada quien. ¿Bendijo Dios? Sí. Por lo tanto, ¿hay bendición en la kenosis? Sí. ¿Importa si tengo vacaciones? Si se pueden dar, qué bueno. Pero si son interrumpidas para la obra del Señor, qué mejor. Y si yo tengo que esperarme a comer para servir a otros, voy a esperarme a comer para servir a otros. Porque últimamente Dios va a bendecir. Un par de cosas que no hemos visto. La popularidad de nuestro Señor Jesucristo había crecido mucho, ya lo dijimos eso. A tal grado que, como ya lo mencionamos, Él tuvo que ir a buscar descanso, vacaciones bien merecidas. Se interrumpieron, como ya vimos, pero esto era un problema muy grande para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me puede decir por qué fue crucificado Cristo? ¿Cuál fue el crimen por el cual Cristo fue a la cruz? Sedición. Muy bien. Cristo Jesús fue a la cruz por cuestión de sedición. Si usted no sabe qué es sedición, sedición es cuando tú usurpas el trono o haces una rebelión, gracias, en contra de los que están en autoridad. En este caso, ¿quién estaba en la autoridad política? Roma, César. ¿Okay? Entonces, ven a una persona como Cristo Jesús, que se le acercan 5,000 hombres, o sea, ahí está, con los 5,000 hombres, ahí está tu ejército. Entonces estaban viendo a Cristo Jesús como una persona que podía traer guerra a Roma, como una persona que podía fácilmente levantarse en armas con una cantidad de 5,000 hombres para ir a hacer un ataque en contra de Pilato y todos los que estaban ahí, Herodes, Antipas y los demás. Con esa cantidad de hombres, nuestro Señor Jesucristo fácilmente pudo haber entrado en guerra. Entonces, Él tuvo que buscar solaz, Él tuvo que buscar escondite. Cristo tuvo que buscar dónde ir y apartarse de la multitud, porque Él sabía que Él iba a ser crucificado por cuestión de sedición. Y estar completamente rodeado por tantas personas, esto iba a llamar mucho la atención a las autoridades. Iba a llamar mucho la atención, incluso en nuestros días. Oye, se juntan 200 personas afuera por una especial de la farmacia de Don Simi, y se juntan afuera, mira, 100 personas, y ahí van todos. De metiches, ¿no? Ahí vamos todos. ¿Y por qué la gente? Ahora imagínate 5,000 hombres más 10,000 hombres. Iba a llamar mucho la atención del gobierno. Vámonos rápidamente, Marcos no lo menciona, pero vamos rápidamente a Juan capítulo 6, y vamos a ver qué es lo que sucedió al final de la alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, vamos a ver el final, los últimos versículos, 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se refiere a cuando Cristo los alimentó y vieron esta gran producción o manufactura de peces y panes. Todos esos 5,000 más las mujeres dijeron: este tiene que ser el profeta prometido que se prometió en Deuteronomio. En Deuteronomio se prometió un profeta y este tiene que serlo, porque ve lo que está haciendo. Tiene que ser el profeta. No, hombre, pues se le juntó así la gente después de eso.
¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, fue la alimentación de los 5,000. Cuando todos vieron este gran milagro de nuestro Señor Dios, dijeron, Él es el profeta que se prometió. Y después trataron de apoderarse de Él para hacerlo rey. Y dice, y Él se tuvo que escapar solo. Es lo que dice, se escapó, se fue solo, porque querían hacerlo rey. ¿Eso qué significaba para Cristo en ese momento? Pues la muerte. Si lo hubieran hecho rey, eso es usurpar el trono. Si lo hubieran hecho rey, él hubiese estado usurpando el trono del César. Y por lo tanto, en ese momento pudieron haberlo matado a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús entendió y dijo, no. Voy a ser crucificado por sedición, pero hoy no. Hoy no. Él todavía tenía más ministerio por delante y él tenía que cumplir con las promesas del Antiguo Testamento acerca de lo que él habría de hacer mientras caminaba aquí en el mundo. Entonces todavía le faltaba versículos y profecías por cumplir. Él no podía ser acusado de sedición en ese momento. Entonces cuando él alimentó a los 5,000, lo quisieron hacer rey, él dijo, patitas, ¿para qué las quiero? ¡Vámonos! Y se fue solo porque no era su tiempo para morir. Aunque eventualmente murió precisamente por esa misma razón, por cuestiones de sedición. Pero él nunca usurpó el trono de César, nunca lo usurpó. Sin embargo, un día nuestro Señor Dios verdaderamente va a ser coronado. Nuestro Señor Jesucristo va a ser coronado y Él va a reinar gloriosamente por toda la eternidad. Él no usurpó el trono del César. Él tiene su propio trono. El trono sempiterno. Sin embargo, había un asunto. Con eso terminamos. Había un asunto. Y el asunto es, básicamente, todas estas personas se interesaban nada más en el beneficio del dador. Es decir, ellos eran beneficiarios por el alimento. Ellos eran beneficiados porque se les sanaba la mano seca. Ellos eran beneficiados porque su parálisis se les era quitado. Ellos eran beneficiados porque si eran cojos, ahora podían caminar. Ellos eran beneficiados porque si tenían un demonio, se lo sacaban y andaban bien. Es decir, ellos amaban el beneficio que ellos tenían de Cristo, pero no querían nada con aquel quien daba el beneficio. Es decir, Cristo mismo. Querían la bendición, pero no querían tomar parte de Él. De hecho, si regresamos ahí a Juan capítulo 6, este asunto de los 5 peces y los 2 panes y la repartición de todo eso fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo llamarse a Él mismo el pan de vida. Fíjense lo que ocurrió aquí en Juan capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al lado, otro lado del mar, y dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. O sea, vienen a mí no por mí, vienen a mí porque comen, vienen a mí por los beneficios que yo les doy, y se sacian por medio de esos beneficios, pero no me quieren a mí. A mí no me aman. Ustedes se aman a ustedes mismos. Ustedes nada más quieren el beneficio que yo ofrezco. Pero a mí ustedes no me quieren. Y esto claramente lo podemos ver en Juan.
Juan capítulo 12, versículo 37. Vamos rápidamente ahí. Juan capítulo 12, versículo 37. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Querían el beneficio de la prosperidad, querían el beneficio de lo que Él daba, pero no le conocían. No podían llamarle Señor. Yo solo les puedo decir esto en cuestión a la alimentación de los 5,000. Considero que este es uno de los grandes enseñanzas para todos los que estamos como ministros, como líderes, como pastores. Entender que sí, tenemos la necesidad de tiempo para descanso, como todos, pero si esta no se puede dar porque necesito ayudarle a un hermano o estar en edificación, entonces yo voy a poner a un lado mi necesidad por la del hermano. Si eso implica que yo no puedo comer, no voy a comer, porque a fin de cuentas Dios hará su voluntad y me traerá bendición, pero no es por esa bendición por lo que lo hago. Lo hago por temor a Él, lo hago por amor a Él, lo amo porque soy su esclavo y Él me dice, yo manufacturo, tú ve y entrégalo. Nuestro negocio, otra vez, no es el de manufacturar. Nuestro negocio es el de ir y repartir el producto. ¿Cuál producto? Su palabra. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque es perfecta y por medio de la cual todos pueden tener satisfacción total. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan aprendido un poquito más acerca de la alimentación de los 5,000. Vamos a terminar en oración, hermanos, en esta mañana. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar hasta este punto de su palabra en Marcos. Gracias, Señor, por este tremendo ejemplo que tenemos por medio de su persona, Señor Dios. Cómo es que debemos de ser buenos anfitriones. Cómo es que debemos de confiar en usted para la provisión. Cómo es que debemos, Señor, de ser distribuidores de la palabra y entender que no somos manufactores, sino que todo está únicamente por usted y para usted y que mi trabajo simplemente es llevarla. Señor, te damos gracias porque usted ha satisfecho todas las cosas. Satisfizo la ira del Padre sobre la cruz del Calvario. Satisfizo, Señor, la salvación por medio de su gracia, por medio de la fe, por gracia por medio de la fe. Me la ha extendido gratuitamente porque usted ha querido. Me ha hecho esclavo suyo, me ha adoptado hijo suyo, me ha traído dentro de la familia. Señor, y nuestro trabajo es únicamente hablarles a otros por medio de su palabra, agarrando su palabra y exponerla. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.